Amigos, de regreso al programa de noticias por el canal de YouTube de Noticias 24. En el día de hoy, ya jueves, tenemos de invitado Inia desde Puerto La Cruz. Está nuestro invitado, ingeniero y por supuesto luchador, trabajador, dirigente político, como lo es José Antonio García, miembro de la Central Únete de Trabajadores de Venezuela, y con él vamos a tener una charla importantísima en los próximos minutos, interesante porque hay tantas cosas que tienen que ver con el país, el problema trabajador, el problema de inflación, el problema de inseguridad, las perspectivas que se presentan para este año 2021, con él vamos a hablar un poquito en los próximos minutos en este sentido. Así que vamos a darle la bienvenida y gracias por estar y gracias por venir a nuestro amigo José Antonio García. Buenos días, Miki. Gracias por la oportunidad. Un saludo y te felicito pues por la iniciativa que tienes en este caso de continuar en la labor periodística importante para poder fortalecer en este momento de grandes debilidades para la libertad de expresión, fortalecer pues el ejercicio de la misma. Bueno. Interesante, y para arrancar de lleno y ponerle candela a esto, porque a mí me gusta que la gente también tenga esa motivación y pueda reventar los likes y darle suscribirse al canal de Noticias 24. Recientemente el presidente de la República, y esto tiene que ver con ustedes también porque han presentado notas de prensa acerca de un estudio que han hecho acerca de la situación país, de la crisis que vive Venezuela. Y yo me sentí sorprendido cuando veo que el presidente de la República dice que la pobreza está en 8%, en 14%, y la pobreza extrema está en 4%, cuando ustedes han dicho todo lo contrario. Ahora, esa vivencia, esos estudios, ¿cómo piensa José Antonio García, miembro de Únete, acerca de las declaraciones en la memoria y cuenta del presidente de la República en la Asamblea Nacional? Bueno, Miki, no tuvimos la oportunidad, de verdad, de tener acceso a la declaración en ese momento por problemas de conectividad. Recuérdate cómo están las comunicaciones en Venezuela, pero esos números, en el supuesto de haber sido expresados por el presidente o por los representantes, en este caso del gobierno, no se corresponde con la verdad. Ya la UNIT ha hablado reiteradamente sobre el tema de la pobreza, hablando primero que es multidimensional, y últimamente hicimos nuestro balance del año respecto a los factores divididos en tres para nosotros. El primero, los derechos individuales en términos del trabajo, derechos colectivos y un balance completamente general económico. Y en ese balance económico tomamos datos de la encuesta en COVID, la encuesta nacional de condiciones de vida, que está hecha por las principales universidades del país, y que registró que es el 96%, un poco más, la pobreza para el año 2020. Así cierra la pobreza. Pero ese es solo uno de los factores que condicionan la pobreza. Cuando nosotros vemos también la encuesta, nos damos cuenta que existen otros números que podemos hablar adelante de la entrevista, que vemos que las condiciones que hacen posible y que adentran la pobreza también han crecido. Hablamos de salubridad, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de otras cosas que hacen posible que, como dije, la pobreza sea múltiple. Es sorprendente verdaderamente escuchar que se hable de esa manera. No hace falta tampoco, Miki, ser para el venezolano común, tener una encuesta. Si solo con ir a la calle tú detectas, tenemos el salario más bajo de Latinoamérica y el más bajo del mundo. Por debajo de $1 está nuestro salario. Y sabemos cuáles son los rangos que establece la CEPAL, que establece la ONU, pero tal vez como seres humanos sabemos que nos cuesta vivir. Con $1 solo se compra un producto para comer y el resto de los días, ¿cómo hacemos? Se ha dejado de consumir proteínas, se ha dejado de consumir vegetales, se ha dejado de consumir una serie de cosas
porque no alcanza el dinero. El deterioro económico de la calidad de vida en otros aspectos ha descendido. Ahora, ¿qué podemos esperar nosotros de una camarilla que en este momento está en el gobierno? Es verdaderamente que es insólito haber vivido la oportunidad de escuchar este balance de gestión del régimen y de manera descarada, lamentablemente, escuchar unos datos que no se corresponden con la realidad y que prácticamente son una bofetada a todos los que vivimos acá en Venezuela. Ahora, dentro de todo esto, mi amigo José Antonio García, hay cosas, uno siente en la calle y los números que uno lee por aquí y por allá. Por cierto, también una nota de ustedes acerca del desempleo, alcanza más de 90% en este sentido. Aparte de eso, del 90% de desempleo, los pocos que trabajan, pues no tienen garantizado un sueldo digno que se compense a lo que tiene que ver con la crisis del país por la inflación. Además de la seguridad, el seguro social, el HCM, son factores o son puntos esenciales para que un trabajador se pueda mantener y no pensar en irse de Venezuela. ¿Cómo enfrenta la UNET a esta situación? ¿Cómo la está estudiando y cuáles son los planes que se puedan a corto plazo y a mediano plazo buscarle solución a esta grave crisis de los trabajadores? Mira, lo primero es resumir un poco para que las personas que nos están viendo entiendan de cuál balance estamos hablando. En materia de las condiciones de trabajo, no se respeta la inamovilidad ni la estabilidad laboral. Se han mermado las condiciones de seguridad social. Si tú ves ahorita cuánto gana un pensionado no gana ni suficiente para vivir más de 2 o 3 días a la semana. Hablamos de que también han mermado las condiciones de medio ambiente de trabajo. Son mucho más riesgosas las condiciones de trabajar en este momento, son parte del balance que nosotros estamos haciendo. Tenemos el salario más bajo de Latinoamérica y existen también condiciones de carácter colectivo que han mermado. Hablamos que la inscripción y registro de sindicatos ha sido diezmado. Hoy no se registra menos del 10% de lo que hace apenas 10 años se registraba en el país. Y esto tiene varias vertientes, pero eso es lo que muestra el registro, muestra el balance que nosotros estamos haciendo. Está de facto suspendida la convención colectiva y existe una resistencia por parte de los empleadores a reconocer a las directivas de los sindicatos y los sindicatos. Ahora, partiendo de esa gran realidad dantesca que estamos viviendo todos los trabajadores y que vive el movimiento de trabajadores en Venezuela, ¿qué hacer? Lo que le corresponde hacer a todo movimiento. La historia es bien clara con respecto a lo que han hecho los movimientos de trabajadores en situaciones parecidas. Estamos hablando de la década en el siglo XIX, cuando empezaron las luchas obreras fuertes en todo el mundo. Hablamos de las luchas que se dieron acá en Venezuela y podemos entrar a las que se dieron en los años 1900, a principios de la década del siglo XX, que se dieron cuando estaba Juan Vicente Gómez, cómo se empezó a organizar el movimiento sindical, cómo se logra aquella huelga en el año 1930, en la cual los trabajadores petroleros de manera aguerrida logran que se les otorgue algo que en ese momento parecía modesto, que era cobrar $1 bolívar al día como parte de su salario. Y posteriormente, cómo eso dio nacimiento a las organizaciones de trabajadores de carácter regional, de carácter nacional, como el movimiento de trabajadores en un momento tan crucial como es el año 48, cuando derrocan a Gallego, posteriormente da un alto y se da cuenta que el problema no existía problema económico, sino que existía un problema político, y que si no cedía el problema político, no iban a tener unas condiciones de vida que dignificaran a los trabajadores. Como posteriormente de eso sigue el movimiento luchando, y cómo nosotros a la llegada de lo que se pudo llamar en un momento un periodo revolucionario a partir de la llegada de Chávez al poder, se hace en este caso una fortaleza del movimiento de trabajadores que después de la salida del presidente Chávez y antes de ella tenía resistencia por parte de grupos entre los cuales se encuentran las personas que en este momento están ostentando el poder en Venezuela. Ahora, ¿cómo hacer? De la misma manera, para tener la fuerza para lograr los objetivos que se creen. Pero hay que destacar algo, Miki. Al igual que en el año 48, al igual que en otros momentos, no tenemos problema económico, tenemos un problema político. Eso es lo que existe en Venezuela. Y si no damos en este caso respuesta y un cambio a la dirección política, no vamos a tener en este caso un cambio en la dirección
en la dirección económica. Se ha creado un sistema que utiliza la forma de control social a través de pauperizar las condiciones de vida de la población venezolana popular, de la clase trabajadora, de fondo de mantener de una u otra manera medidas de control. Recuérdate que cuando un gobierno, cuando un régimen toma medidas antipopulares, la única forma de controlarlo es a través de dos vías: el control social y la represión. Bueno, es verdad, ese tipo de situaciones que está viviendo el trabajador es importante, que mira hacia irse del país para buscar mejoras, para mantener a su familia. Es interesante esto. Ahora, dentro de todo esto, se ve que el mercado las ofertas de trabajo están simple y llanamente en lo que se refiere a la venta de comidas, que son la demanda que hay en este momento de muchos bodegones, de carnicerías, de ventas de quesos, la venta ambulante, porque realmente estar en una empresa del Estado para ganar un sueldo ínfimo no es bonito, no es halagador, no es provocativo para que la gente esté. Ahora, claro, la empresa privada ha logrado, para mantener a sus trabajadores puntuales, de darle 30 a 50 dólares su jornada de mensual. Esto significa que mucho mejor que lo que ganan con los sueldos que da el trabajador que dependa del gobierno. Ahí está PDVSA, la gente de la Marina PDVSA, ahí está, aparte de la privada, ya se va Coposa, hay situaciones que cerraron sus puertas, que se comenta también el cierre definitivo, están arreglando los trabajadores de Toyota. ¿Qué hay de cierto esto? La situación, la unión, ¿cómo se plantea? Me gustaría que tú como trabajador y como unido a esta organización del trabajo, le puedas dar una motivación a los trabajadores a través del programa. Miki, siempre ha existido en la historia grandes momentos de sufrimiento para la humanidad, y de estos en la clase trabajadora. Sin embargo, ha salido airoso. Nosotros tenemos que aprender de la historia. Tenemos que aprender dos cosas: cómo se lograron todos los grandes derechos de los trabajadores en el mundo y en Venezuela. ¿Cómo se logró ese aumento del movimiento petrolero en 1930, cuando estaba una de las dictaduras más férreas, que era la de Juan Vicente Gómez? A través de la unidad. La unidad es la que te da la suficiente fuerza para emprender, en este caso, grandes objetivos, grandes anhelos, como era mejorar las condiciones. Entonces, lo primero es la unidad. Tenemos que aprender de la historia con respecto a eso. Ahora, en regímenes no democráticos, autoritaristas y represivos, también se ha dado la lucha. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros para lograr los cambios? Como te dije en la pregunta anterior, tenemos problema político, no existe un problema económico. Hemos transformado una sociedad que tiene un Estado que vela en función de mantenerse en el poder y no de utilizar el Estado como una herramienta para mejorar la dignidad humana y para que sirva de herramienta para las grandes libertades de la sociedad. El pacto social, lamentablemente, aquí se rompió. Ahora, ¿qué tenemos que también aprender de la historia? Que estos regímenes tienen una forma de salir. Nosotros ahorita estamos hablando, y se ha esperado y se ha hablado, y yo quisiera tocar este punto en este momento, en esta oportunidad, Miki. Estábamos fuera de, digamos, que los medios de comunicación. Creo que de las últimas declaraciones y entrevistas las di contigo en un canal de allá del estado Sucre. Tuve la oportunidad de hablar al respecto de ello. Y una de las cosas que nosotros tenemos que plasmar en este momento es que en qué escenario estamos dando la batalla. ¿Cuál ha sido el escenario? Tenemos la fuerza, y aquí hay unas personas que se han planteado de que la única salida es una salida insurreccional. Se puede lograr una salida insurreccional. Nosotros, desde el movimiento de trabajadores, desde los movimientos populares, los movimientos profesionales, pensamos que existen otras vías. Y pensamos en la lucha integral. Y cuando hablamos de la lucha integral, significa en todo momento, en todo lugar y de todas las formas. Es decir, no podemos aguantar ningún espacio. Lo que quiero decir en este momento: nosotros tenemos un espacio que hemos abandonado, que es el espacio de las elecciones. Más allá de lo que puedan pensar las personas que nos están escuchando en este momento, de que no tenemos el CNE, de que estos son represivos, que nos lo van a desconocer. Eso ya ha pasado en otros momentos.
más allá de las presunciones y de las posiciones, en este caso, subjetivas que tienen, todos podemos tener en el país, ya se ha salido de sistemas, en este caso, autoritarios. ¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que puede haber represión? Sí. ¿Que puede haber persecución en el momento? Sí. ¿Que puede haber en este momento desconocimiento? Sí. Pero, por cierto, alguien me decía, en el 2015 desconocieron en aquel momento a la Asamblea Nacional, que podemos hablar también con respecto a ese tipo de unidad. Y que si hay una elección también lo van a desconocer. Ni las condiciones del gobierno son las mismas del 2015, ni las condiciones del pueblo son las mismas en este momento. Un gobierno que en 2015 tenía unas condiciones económicas diferentes. Un gobierno que no tenía el rechazo internacional que se tiene en este momento. Un gobierno que todavía mantenía, y hay que reconocerlo, parte de la población, y que la ha perdido desde 2015 hasta acá considerablemente. Ganar ahorita en este momento un proceso electoral significará, y lo digo sin ninguna duda, va a ser en este caso una corrida parecida. Y tenemos que dar la batalla electoralmente sin importar lo difícil que sea. Ahora, ¿cómo la vamos a dar nosotros? Tiene que ser una unidad integral. Y una de las cosas que creo yo que ha habido aquí algo muy diferente a lo que pasó, por ejemplo, para derrocar a Marcos Pérez Jiménez, por hablar de algo, fue que en ese momento los movimientos populares de trabajadores, de los gremios de cooperativistas, fueron muy importantes para la retoma, los movimientos estudiantiles. Hoy por hoy no, hoy por hoy tenemos una cúpula que está tratando de guiar bajo las intenciones de la cúpula. Ni siquiera tenemos un plan nacional. Plan Nuevo País. Compañero, yo creo que el plan no se adecua precisamente a las realidades y a las necesidades, porque si una cosa puedo decir claro es lo siguiente: nosotros tenemos que salir de lo que está pasando para poder tener una mejor vida, con felicidad, con prosperidad, con ser unas personas útiles, pero tampoco queremos volver a lo que estaba pasando antes del año 98. Es cierto lo que estás diciendo, porque uno que es demócrata necesita esa fuerza y ese poder que nos da la Constitución Bolivariana de Venezuela, que es el voto. Pero si te pones a ver y si pones a analizarte, yo quisiera tu opinión de esto que te voy a comentar. Después de las elecciones del 2015, el Consejo Nacional Electoral, amparado por el gobierno, eliminó la tarjeta única, la tarjeta de unidad. No es posible ahorita la unidad, una tarjeta de la unidad. ¿Qué pasó con esto? Pues vinieron al fracaso de la gobernación, fracaso de las alcaldías, que participó la oposición. Cuando se dieron cuenta de este juego maquiavélico del gobierno, que con la asamblea en desacato, y que todavía se terminaron los 5 años y siguen pelando los señores de Amazonas, que nunca le dio respuesta a un Tribunal Supremo de Justicia, que fue elegido el 23 de 2015 en la madrugada. O sea, hermano, estamos hablando de un poder que tiene el gobierno en todas las instituciones, dañando, por supuesto, el prestigio de ellas. Entonces, ¿cómo hacer? Que yo voy a votar. Ok, vota cualquiera, pero que valga tu voto. Eso es lo que la gente quiere. Yo te voy a poner algo aquí. Y voy a hablar no de suposiciones, que creo que ahí está parte del gran error. A todos es importante que podamos conocer elementos de la historia. Lo que voy a decir y lo que digo no se basa en que José Antonio supone que las cosas son así. Cuando hablé de las condiciones, en este caso de pobreza, cité la fuente de dónde vienen esos datos. Y está el sentido común, lo que nosotros vemos, lo que es en este caso empírico. La evidencia empírica muestra que en Venezuela hay una situación sin precedentes de pobreza. Lo mismo pasa con lo que tú me estás diciendo. Y quiero destacar lo siguiente. En Argentina, aunque sea Argentina y no es Venezuela, Videla, en la dictadura que derrocaron a la esposa en aquel momento de Juan Vicente Perón, en el año 76, eliminó el poder legislativo y se abrogó esa responsabilidad como poder y como junta de facto. Suspendió los tribunales y creó tribunales a su antojo, igual que a los fiscales, y el poder electoral estaba bajo el mando militar. Sin embargo, se dio un proceso electoral que posteriormente en el año 83 dio la victoria ¿a quién? A Alfonsín. Te voy a hablar de otro, más difícil. En el caso del plebiscito que se hizo en el año 89 en Chile, y todos sabemos porque se ha conocido, ha sido uno de los dictadores más conocidos en Latinoamérica, Pinochet. Y contra toda adversidad,
sin poder electoral, con represión, con mucho más desaparecidos que en Venezuela, más muertos que en Venezuela, fueron a un proceso electoral porque buscaron el método para llegar a su objetivo estratégico y lograron ganar con más del 50% la opción de no continuar en un plebiscito con, en este caso, con Chile. Lo que te quiero decir es lo siguiente, y hay que destacar. Tú me estás hablando de un momento del año 2015 con un gobierno con más fortaleza. Fortaleza para ir en contra del pueblo. No tiene ni las fortalezas económicas, no tiene ni la fortaleza en este momento de apoyo popular y no tiene las mismas condiciones de apoyo internacional. Todos esos tres elementos nos permiten a nosotros poder decidir algo. O dejamos el camino abierto o vamos a los procesos electorales que dieron al traste en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Nicaragua, en Honduras y en El Salvador al traste con las dictaduras. Cuando un pueblo, y nosotros no queremos una guerra civil y nadie la quiere, sería algo verdaderamente triste y doloroso para todos. Ya conocemos lo que pasó en Centroamérica con esos procesos de guerra civiles. Si nosotros no tenemos nada como enfrentarnos contra el monopolio de la fuerza que tiene el Estado, sí tenemos los votos. Recordemos el 1992, golpe de Estado. La hace el comandante Chávez y sale el por ahora. Posteriormente se vuelve a dar, en este caso, en noviembre, otro alzamiento, la Fuerza Aérea. No se puede, pero por la vía de los votos, contra toda adversidad, porque aquel momento el Consejo Supremo Electoral, hermano, también estaba manipulado. Y todas las personas sabían eso. Pero cuando tú tienes un pueblo a tu favor, cuando tú tienes aquella fuerza, tienes que dar la batalla. Porque fíjate lo siguiente, ir a una guerra civil, donde sabemos que va a haber muertos, o ir a una batalla civil, democrática y electoral, donde sabemos que va a pasar de todo, pero hay que darla, Miki. ¿Qué hubiese sucedido, Miki, si se hubiese tenido aquí la conciencia de no haber abandonado el terreno electoral en estas elecciones y haber ido de manera unitaria con las tarjetas que se tenían? Todos de manera unitaria. ¿Qué hubiese pasado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es una cosa, que después de las elecciones, las fuerzas del régimen solo mostraron que tienen poco más del 20% y, por cierto, muchas de esas personas presionadas contra todo un pueblo en contra. Es imposible, Miki. Entonces, estoy completamente convencido de que esta es una opción y una batalla que hay que dar, porque no la estamos dando y le estamos dejando el camino libre y existe un riesgo, el riesgo de la costumbre. Mientras más tiempo en el poder pase un régimen autoritarista, totalitarista y de cercene las libertades, más nos acostumbramos. El hombre es un animal de costumbre. Bueno, yo te voy a comprar esa, yo te compro el voto, pero yo mantengo que el voto tiene que tener un valor importantísimo y de cambio. Imposible que sigamos yendo a una urna a simplemente darle el placer a nuestros gobernantes. Y de hecho, dentro de mí siempre he pensado y siempre mantengo de que debe haber elecciones generales para confirmar lo que quiere Venezuela, que eso es salirnos de ese punto negro político que vivimos en este momento. Ahora, si seguimos la línea, fíjate tú, si seguimos la línea, este año, según el mismo gobierno, se plantean las elecciones de gobernadores, que sería para diciembre, pero ellos piensan hacerlo en julio, ya viene una violación. Bueno, pero bueno, vamos a ponerlo allí. Gana la oposición. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, se ganó la oposición, le pongo a su protector, no le paso recursos a las gobernaciones. ¿Y qué pasó? Vienen los de la alcaldía y gana la oposición la alcaldía en toda Venezuela, también le aplica lo mismo. Entonces la gente se decepciona. Bueno, vamos a seguir entonces votando por esta gente y vuelve otra vez ese ciclo vicioso de situaciones que se vienen presentando y que de una u otra forma lo que nos está haciendo daño a algo importante que quieren los venezolanos, vivir bien. ¿Cuesta eso? Sí nos cuesta en este momento. Miki, ¿tú crees que eso mismo no pasó por la mente de los pueblos que anteriormente te conté? Estaban luchando no era contra civiles, sino contra militares, golpes militares, que tenían que
defenestraron, suspendieron los congresos y las asambleas nacionales, que designaron a su propio Consejo Nacional Electoral y, por cierto, con integrantes militares. ¿Tú crees que no pasaron por ahí? Donde hubieron hasta 11.000 desaparecidos, Miki. Aquí no tenemos nada que ver con ese número. No pasaron por eso. ¿Cómo vamos a ir a un voto cuando no tenemos nada? Como te dije, el hombre es un animal de costumbre, pero también es un animal de sentimiento. Los procesos electorales, y van a ser en cadenas que se van a dar, son sin duda un camino, son sin duda una victoria irrefutable si vamos con una unidad integral desde las bases con los movimientos populares, y eso, aunque no va a ser fácil, es un camino que hay que escalar. Si no fuera así, los procesos que se dieron con golpes de Estado no hubiesen ascendido, no hubiesen aceptado ir al proceso democrático para apoderarse del Estado. Eso ya pasó aquí en Venezuela, ya ha pasado en muchas partes del mundo. Entonces, no hay ningún razonamiento para decir, no voy a dar una batalla y me quedo en la inercia. La inercia nunca genera cambio, es solo la dinámica que genera cambio en la perspectiva, cambios en la historia y cambios en el futuro. No podemos cambiar el pasado. Ya lo que está es el pasado, pero sí tenemos la oportunidad de cambiar el futuro. Y tenemos que tener el entendimiento de que no va a ser fácil, no va a ser de un día para otro. Va a ser un proceso de transición, que este proceso de transición debe tener para que aprendamos de lo que no queremos que vuelva del 98, de lo que no queremos que esté en este momento, a dar una sociedad mejor, con más libertades y, por cierto, se tiene que hacer una profunda reflexión, análisis y transformación del Estado. Los estados, con el monopolio de la fuerza, son los que están permitiendo ahorita los abusos que existen dentro de esto. Fíjate, algo interesante, Miki. La redistribución de la riqueza ha sido una de las consignas de los movimientos que dicen ser revolucionarios. Y hoy por hoy, la distribución de la riqueza es más de 10 veces desigual que en la década de los 90. Fíjate la contradicción. El producto, lo que anteriormente debía generar un trabajador en la década de los 90, Producto Interno Bruto per cápita, es decir, cuánto le tocaba a cada venezolano por lo que se producía en el país, es exactamente lo mismo que hoy se produce. Pero sin embargo, en aquel momento tú recibías más porque tenías un salario de no menos de $88. Ahorita tienes un salario de $1. ¿Qué significa? Que ahora, de lo que se produce en el pueblo, lo menor se lo dan a las clases populares y a la clase trabajadora. Eso está pasando ahora. Ese poder paquidérmico que tiene el Estado, tenemos que transformarlos para que verdaderamente el Estado, que es el pacto social que hacemos todas las sociedades en todas partes del planeta, obedezca a los intereses de elevar las libertades, mejorar la calidad de vida y lograr la dignidad humana que hoy nos sirve. Hoy, cuando alguien se apodera del Estado, puede hacer lo que le dé la gana. Tanto es así lo que nosotros estamos viendo. Una ley como la ley antibloqueo inconstitucional, imagínate la barbaridad de lo que significa esa ley. Una ley contra el odio que ha ido al traste con la labor que llevan ustedes dignamente, y otras acciones que han ido en desmedro de cada una de las libertades, como la violación a las libertades políticas, como es el derecho a formar una organización política, un partido, como a elegir a las personas y como a ser electo dentro de ellos de manera autónoma e independiente, que hoy no existe. Por cierto, rescato de acá. Ese poder se lo ha permitido lo que el Estado es de poderoso por el monopolio de la fuerza, y que nosotros tenemos que transformar. Bueno, dentro de todo eso es importante esa opinión que tienes tú, pero ya en la parte final del programa me gustaría que nos dieras una visión. Tú como miembro de Únete y estudioso de la realidad de este país, ¿qué se puede esperar este 2021? ¿Habrá elecciones o hay que calárnoslas hasta el 2025 para poder pensar en un cambio? Creo que hay problema en el audio, Miki. Bueno, te repito la pregunta. ¿Qué espera la Unión de Trabajadores Únete con respecto a este año? ¿O hay que esperar al 2025 para unas nuevas elecciones?
No. Es un proceso y el proceso tiene el día a día, como te dije, el pasado es el pasado. El futuro se escribe todos los días. Desde este momento que estamos haciendo la entrevista, lo que pase mañana y pasado mañana tiene que ser en este caso bajo un objetivo estratégico. Un objetivo que debe tener cuáles van a ser en este caso las condiciones del Estado, las relaciones de trabajo, las relaciones de producción, el tipo de democracia que nosotros vamos a tener y cómo lograr soltar el obstáculo que significa salir de la camarilla gobernante que se encuentra en este momento bajo una vía que creemos que nosotros es la fundamental, la de la unidad integral para transformar. No podemos decir que tenemos que esperar hasta el año 2025 para lograrlo. Desde hoy podemos hacer los cambios. Lo primero es lograr la unidad integral. La unidad integral, hermano. Aquí se tiene, y la oposición de derecha debe entender que todos somos importantes. Lo de la izquierda, centro derecha, la derecha, todos somos importantes. Y si no todos damos la pelea, no vamos a poseer. Ya pasó, ¿vale? Ya el Partido Comunista estuvo en una batalla con Acción Democrática, con RD, cuando Pérez Jiménez. Hubo la conciencia para transformar esto. Lamentablemente, posteriormente de lo que pasó después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, bueno, eso es otra historia, que sería bueno contarle en otra oportunidad. Pero hubo la unidad integral. Hoy necesitamos ese nivel de conciencia para que exista la unidad integral que permita darnos la fuerza para poder ganar las batallas que se nos vienen, empezando por la batalla electoral. Lo otro, ¿cómo hacemos las transformaciones que se necesitan? No tenemos problemas económicos si no tenemos un problema político. Tenemos que cambiar para que tengamos un cambio económico. Sin embargo, como clase trabajadora, y lo que digo no lo digo como la UNET, estoy hablando a título personal, como José Antonio García, es que tenemos que ahorita tener una visión para entender y no equivocarnos. Tenemos que pensar en el futuro y ser un poco pragmáticos. La clase trabajadora, tenemos que ser un poco pragmáticos para lograr una aceleración en la generación de riqueza sin que esto signifique la conculcación de derechos que tenemos escritos, aunque no se cumplan en este momento. Pero, como le dije, tenemos que ser pragmáticos para lograr. Yo recuerdo una frase que escuché de una persona muy importante a nivel mundial que decía que los orientales, eso incluye a todo Oriente, pensaban, en este caso, estaban obsesionados por el futuro y orientados por el pragmatismo. Los latinoamericanos estamos obsesionados con el pasado y orientados, en este caso, con las ideologías. Ahí creo que tenemos que aprender un poco de eso para dar un salto adelante en esta coyuntura. Ahora, dentro de todo eso, se dice en los chismes de política que le ha dolido muchísimo al gobierno la separación del Partido Comunista de estas elecciones. Hay otra cosa, ya para concluir, me gustaría también saber, mira, si estos, entre comillas, que lo llamaban alacranes o que se presentaron en el 6 de diciembre, no hubo unidad, cada uno fue por su lado, fíjense ustedes todas las razas que hizo el PCB. Claro. La posición que ellos tengan con el PCB es una cosa. Los que iniciamos el camino, si tú me preguntas a mí personalmente, yo sigo en la misma orientación, los que se desviaron fueron otros. Aquí hay un desvío de lo que se nos dijo a nosotros en un momento a lo que existe. Se nos habló de más democracia, se nos prometió mayores libertades, se nos habló de erradicar la pobreza, se nos habló y las causas que las condicionan multidimensionalmente, se nos habló en este momento de una mejora integral, inclusive del tipo de democracia que mencioné anteriormente, y se ha hecho todo lo contrario. Ahora somos más pobres, hay mayor desigualdad, hemos perdido grandes libertades y la democracia dio un salto, pero de casi un siglo hacia atrás. Entonces, los que se desviaron fueron otros. Nosotros apostamos a estos postulados y seguimos apostándolo a ellos. Lo más importante no es lo que te prometan, es cómo llegar. Miki, una cosa que a mí me preocupa. Estamos viendo campañas donde la gente está votando sin saber por qué está votando. No, yo estoy votando por el tipo para cambiar del tipo. Por eso tal vez la atención. Y una de las cosas que hemos venido diciendo es que las atenciones tienen que ver cuando el ciudadano normal, común y corriente, no ve que cuando vota eso incida en los cambios. El venezolano va a salir a votar cuando vea que
su voto va a incidir en los cambios que él espera para su sociedad. Y es ahí un objetivo importante para lograr en este momento histórico que tenemos en Venezuela. Bueno, José Antonio, para que te despidas del programa y ese contacto que vamos a estar siempre presente cada 15 días, cada 20 días, todo depende de la situación y el país, pero es importante rescatar todos los principios y todas esas opiniones que valen para uno pensar y tener mucha fuerza y no perder la fe en los próximos años. Bueno, mi mensaje es de optimismo, de esperanza, también un llamado a la conciencia y a la reflexión de todo. Ya los métodos pasados han mostrado cuáles han sido los resultados de continuidad de lo que está sucediendo. Significa que si queremos resultados diferentes hay que cambiar también la forma de hacer las cosas. Eso lo decía Albert Einstein. Nosotros vamos a buscar el optimismo, vamos a generar estas condiciones desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista también de conciencia, para que se dé una unidad integral que podamos nosotros trascender a lo que nosotros esperamos en este momento. Habrá que hacerse una pregunta, yo creo que todos nos la podemos hacer en este momento en Venezuela. ¿Vivimos acaso mejor con lo que estamos viviendo? Estoy seguro que la respuesta que cada uno de los venezolanos que nos están escuchando y las personas allá en el Estado Súper que nos están viendo, se haga de corazón, debe tener una respuesta. Y esa respuesta es la que nos va a motivar a los cambios. No estamos viviendo mejor y sí queremos vivir mejor. El pasado quedó en el pasado, tenemos un futuro y es el que podemos cambiar. Adelante, Miki, con todo lo que se pueda. Y desde aquí nuestro agradecimiento por la invitación que nos hace y también por el sacrificio de una labor periodística que en este momento está siendo vapuleada. Bueno, muchas gracias a José Antonio García, miembro de Únete, por esta conversación tan importante que tuvimos en el día de hoy. Lo invitamos para todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche, a través del canal de YouTube de Noticias 24. Muchísimas gracias. Será hasta mañana a las 8. Volveremos con ustedes. Suscribirse, darle like y así nos permitirán tener mayor contenido. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Global Media, a nombre de Serpre Faragua, su mano amiga, Panadería y Pastelería Mr. Rito, presentaron De Noticias, el noticiero de la gente, con Miki González.